¿Has oído hablar del barco de Teseo? Imagina una majestuosa embarcación de la antigua Grecia, conservada durante siglos como un símbolo de grandeza. Pero con el tiempo, el desgaste obliga a reemplazar sus tablas, sus mástiles, sus clavos. Uno a uno, cada componente es sustituido por madera nueva, hasta que ya no queda ni un solo fragmento del barco original. Y sin embargo, ahí seguía, en el puerto, con el mismo nombre, la misma forma y la misma historia. Pero espera, si cada pieza fue cambiada, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿O es otro construido poco a poco sin que nadie lo note? Ahora, extrapolemos esto a nosotros mismos. ¿Sabías que cada célula de tu cuerpo se reemplaza completamente cada 8 años? Todas las células de tu cuerpo van muriendo. Cada órgano, cada tejido, cada estructura que te compone, hoy es distinta a la que tenías hace unos años. La piel que tocas ahora no es la misma que la que tenías cuando eras niño. Las células que conformaban han muerto y han sido reemplazadas por otras completamente nuevas. Lo mismo ocurre con tus huesos, tus músculos, incluso con la sangre que fluye por tus venas. Pero hay algo más sorprendente todavía. Incluso tus neuronas, que tradicionalmente se creían que eran inmutables, nacen y mueren con el paso del tiempo. La neurogénesis, el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas y ocurre en regiones como el hipocampo, una zona clave para la memoria y el aprendizaje. Entonces, si cada parte de nuestro cuerpo cambia con los años, ¿por qué sigues sintiéndote la misma persona? Si la consciencia estuviera anclada únicamente en la materia, entonces tú deberías haber cambiado por completo. Y sin embargo, algo permanece, esa sensación de identidad, esa consciencia que ha estado contigo desde la infancia hasta hoy. Parece que es inmutable. Si cada parte de ti ha sido reemplazada, como en la historia del barco de Teseo, ¿es la conciencia un simple producto del cerebro? ¿O existe en un nivel más profundo, más fundamental, quizás ligado a algo que trasciende lo físico? Hola amigos, hoy vamos a pensar en una de las preguntas más profundas que podemos hacernos: el origen de la consciencia. Explicaba el doctor Bernardo Kastrup, exfísico del CERN y experto en los mecanismos de la conciencia, en una maravillosa entrevista del canal Essentia Foundation, que la naturaleza fundamental de la realidad es, en última instancia, mental. Las partículas que forman la materia solo pueden ser observadas si las medimos. Postulaba que todo lo que observamos es un producto mental de todas las conciencias del universo, desde las bacterias, pasando por las células, por las plantas y hasta nosotros mismos. En última instancia, la materia son esos quarks, gluones y electrones que nuestro cerebro, a través de los sentidos, decodifica en lo que llamamos realidad. Ejemplificaba con nosotros mismos, explicando que en nuestra vida no son solo impulsos eléctricos del cerebro o la química compleja que hay asociada a cada cosa que hacemos. Es cuando disfrutamos de una fresa al comerla, o la emoción que procesamos cuando hacemos algo que realmente nos gusta. Cada uno tiene sus preferencias más íntimas. Es más que serotonina o melatonina, es nuestra consciencia última. La pregunta aquí sería si la química viene primero o podemos actuar desde la consciencia nosotros mismos, activando la química de nuestro cuerpo a nuestra propia voluntad. Me gustó mucho su reflexión final sobre la ciencia, donde afirmaba que nada en física es probable. Lo único que podemos hacer es falsear hipótesis. Las teorías actuales son la mejor forma que tenemos de medir e interpretar la realidad, pero que con el paso del tiempo encontraremos seguro otras más precisas o incluso tengamos que cambiar el paradigma, como ya ha pasado en innumerables ocasiones. Científicos como Bernardo o el neurocirujano español Dr.
Manuel Sanz Segarra, aseguran que la consciencia podría ser algo mucho más fundamental, algo que no nace ni muera con las neuronas, sino que podría estar ligado a una realidad más profunda, una realidad frecuencial, conectada posiblemente a la red cuántica de información. Esta red encajaría en la definición de Dios, pero el Dios de Spinoza, un Dios que está en todos los sitios, que puede crear cualquier cosa y que además conoce el estado de cualquier partícula en sus dominios. Esto sería la definición de la red cuántica de bucles que hemos estado tratando en estos vídeos. El cerebro y la consciencia. Está demostrado que funciones como el habla, el movimiento o la reflexión mental emergen de redes neuronales altamente interconectadas. En el cerebro humano, miles de millones de neuronas se comunican mediante señales químicas y eléctricas. Una neurona individual puede que no sea consciente, pero la interacción de muchas de ellas da lugar a lo que llamamos conciencia. En mi experiencia, trabajando con el cerebro, hay conceptos bien establecidos, como las ondas P300, que se generan ante estímulos inesperados para preparar respuestas automáticas en nuestro cuerpo. Sin embargo, aquí surge un problema. Puede que estemos mezclando conceptos. La consciencia, ligada al cerebro, es la que nos permite relacionarnos con el cuerpo. Me explico. Es una interfaz que nos conecta con el mundo y nos permite interactuar con él, pero no es más que un mecanismo de control corporal. Esta consciencia se complementa con el subconsciente, que no es otra cosa que los automatismos innatos de nuestro organismo y el cuerpo. Respirar, dormir, reaccionar, sobrevivir o reproducirse. Todos estos procesos se moldean con el tiempo y se adaptan a la realidad individual de cada uno. Pero existe otra forma de consciencia, una que no estaría limitada por la materia. Es la conciencia de nuestros pensamientos, la que no depende del movimiento corporal ni de la memoria, la que no requiere de la química. Es el mundo de las ideas, el escenario de nuestras discusiones internas, el lugar donde residen nuestros demonios más profundos, y que siempre está accesible para nosotros y, como veremos, no siempre está asociada a las reacciones químicas que tiene nuestro cuerpo. Podríamos decir que esta es la conciencia que trasciende lo físico, porque parece que emerge desde la infancia y a pesar del paso del tiempo permanece inmutable. No es el resultado de la cultura ni la simple gestión del cuerpo. Es una parte empática, libre de juicios y que no busca justicia ni siente envidia. Sin embargo, a medida que crecemos, esa esencia original se ve eclipsada por el yo con minúsculas, el ego. El ego toma el control, dicta nuestras acciones y relega a un segundo plano a nuestra consciencia más pura hasta hacerla casi desaparecer. El cerebro, realidad a través de frecuencias. El cerebro opera naturalmente en diferentes modos de funcionamiento según la frecuencia en la que trabaja. Dependiendo de la actividad que estemos realizando, ciertas frecuencias predominan sobre otras. Os lo explicaré con un ejemplo, el proceso de creación de este vídeo. Mientras lo construyo, mi mente es un vaivén de frecuencias. La mayor parte del tiempo, las ondas beta dominan el proceso. Estoy concentrado, estructurando el contenido, editando, narrando o tomando decisiones. Es un estado de alerta constante, en el que cada pensamiento sigue un orden lógico, cada problema se enfrenta con precisión y todo debe encajar a la perfección. Pero a medida que avanzo, algo cambia. Si me relajo lo suficiente y empiezo a disfrutar el proceso, las ondas alfa toman protagonismo. Es entonces cuando fluyen las ideas, con naturalidad y sin esfuerzo. No estoy simplemente pensando, estoy creando. Las conexiones se hacen más intuitivas, el ritmo de trabajo se vuelve más armónico y la inspiración surge sin que yo la busque.
Y luego de repente aparece un destello, un instante en el que dos ideas que parecían no estar relacionadas encajan de golpe. Es ahí cuando las ondas gamma irrumpen, breves pero poderosas. Esa sensación de encontrar justo la manera perfecta de explicar algo, esa chispa de genialidad que apenas dura unos segundos pero lo cambia todo. A veces, sin previo aviso, una idea enterrada en la memoria emerge también. Un recuerdo, una intuición inesperada que conecta con lo que estoy diciendo. En esos momentos, aunque de forma tenue, las ondas teta entran también en juego, como un eco de pensamientos más profundos que rara vez se dejan ver. Lo único que no tiene espacio aquí son las ondas delta, las relacionadas con el sueño profundo, o al menos no deberían. Pero tras demasiadas horas editando, no descartaría que alguna se filtre en mi mente sin que me dé cuenta. Como ves, si me relajo y me dejo llevar por la creatividad, por ejemplo imaginando visuales para el vídeo, mis ondas alfa y teta aumentan. Eso significa que las ondas de alta y baja frecuencia funcionan al mismo tiempo, en un estado ideal para nuestro cerebro. Por eso, meditar o actividades relajantes suelen calmar nuestros problemas, porque el cerebro está en un estado que le ayuda a ver las cosas más calmadamente. Por otro lado, si me estreso con los detalles técnicos del vídeo o los plazos de la publicación y no puedo quitármelo de la cabeza, las ondas beta pueden dispararse en exceso, lo que a la larga genera un agotamiento que se mantiene en el tiempo, tanto físico como mental. Os contaré una anécdota interesante sobre Nikola Tesla que se relaciona con este tema. Extraída de una biografía que leí, sugiere que su cerebro tenía la capacidad de sintonizar frecuencias cerebrales altas y bajas simultáneamente de manera normal. Eso podría haber sido la clave de su creatividad e inspiración inigualables. Tesla afirmaba tener mecanismos para conectarse con la fuente, lo que hoy podríamos interpretar como un predominio de ondas gamma en su cerebro. Sin embargo, Tesla tenía un secreto oculto. Dormía muy poco. En el libro se le atribuye la siguiente frase: "No duermo mucho, duermo solo 2 horas, pero pienso que duermo 5, y durante el día, como máximo descanso 20 minutos seguidos". Este patrón de sueño pudo haber favorecido un estado cerebral dominado por ondas alfa y teta en lugar de beta, permitiéndole mantenerse en un estado mental óptimo de manera constante. Como vemos, sí que existe una parte que parece puramente mental y está alejada de la química del cuerpo. El cerebro como conector de realidades. Las ondas cerebrales son fluctuaciones de actividad eléctrica, pero si lo miramos desde otra perspectiva, el cerebro no es solo un procesador biológico, sino también un resonador electromagnético. Cada frecuencia actúa como una puerta de acceso a distintos estados de conciencia, como hemos visto, desde la vigilia, pasando por la meditación profunda o el sueño reparador. Si entendemos el cerebro como un sistema oscilatorio en constante cambio, surge una pregunta inevitable. ¿Podría la conciencia trascender la biología y conectarse con una red más grande de información, tal como Tesla afirmaba hacer? Como hemos explorado en otros vídeos, esta resonancia podría ser el puente entre el mundo material y el mundo cuántico, específicamente a través de su núcleo. Aquí es donde el cerebro se convierte en una posible puerta de entrada a la consciencia frecuencial, el canal por el cual emergen nuestros pensamientos. Si recordamos lo visto en los capítulos sobre los misterios de la masa, hablamos que tal vez dentro del núcleo de los átomos existen conexiones con las redes cuánticas que interconectarían todo, esa misma red que ya estamos empezando a describir matemáticamente mediante el campo de Higgs. Si esta hipótesis fuera cierta, significaría
que todos podríamos compartir una misma conciencia universal que opera en superposición dentro de cada uno de nosotros. Y si la red cuántica es una entidad viva que busca experimentarse a sí misma en todas sus posibilidades, entonces su manifestación en cada ser consciente cobra un nuevo significado. Es una hipótesis tan inquietante como fascinante. ¿Hay pruebas de que la consciencia no depende solo del cerebro? Existen innumerables casos documentados en todo el mundo de personas que tras experimentar una muerte cerebral, cuando no hay actividad en la corteza ni respuesta neuronal, han seguido actualizando información. ¿Cómo es esto posible? Incluso en estados menos extremos, como el sueño, el cerebro parece operar en una especie de estado de alerta. Quiero compartir una experiencia personal que ilustra esto de manera sorprendente. Una vez, mientras sufría una otitis intensa, logré dormirme a pesar del dolor. Durante la noche, tuve un sueño en el que jugaba al fútbol cuando de repente un coche apareció sin previo aviso y unos chicos bajaron con la intención de pelear. La tensión subió hasta que uno de ellos me golpeó con un puñetazo. En ese mismo instante desperté abruptamente, como si realmente me hubieran pegado. ¿La razón? Un cuadro que colgaba en la habitación donde dormía se había desprendido y golpeó mi cabeza mientras soñaba. Mi cerebro, de alguna manera, había sincronizado el sueño con la caída del cuadro, preparándome para el impacto. Pero lo más inquietante es el tiempo. ¿Cuánto duró realmente ese sueño? ¿Fue solo el instante en el que el cuadro se desprendió hasta que me golpeó? ¿O el cerebro extendió una fracción de segundo en una narrativa completa? Esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Existe un sentido que aún no lo comprendemos, un sentido electromagnético que nos permite percibir el mundo más allá de los sentidos convencionales, incluso cuando estamos dormidos? O más retorcido aún, si suponemos que de algún modo la consciencia puede interactuar con la red cuántica universal, tal vez para tu consciencia no existe tiempo como tal y conoce de antemano todo lo que te ha ocurrido y te ocurrirá porque de algún modo conoce el estado global del sistema y cómo evolucionará. Ella sabía que el cuadro caería, pero tú y tu libre albedrío te colocaron debajo y simplemente nos preparó un golpe menos dramático con este increíble sueño. ¿Quieres profundizar en estos misterios? Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado esta exploración sobre la consciencia frecuencial, hacédmelo saber en los comentarios. A mí personalmente es un tema que me apasiona y tengo mucha información. Me gustaría hablaros del Dr. Manuel Sanz Segara, pero no sé si os interesa el tema o incluso si no os gusta. Es polémico entre la comunidad. Podemos abordarlo sin dogmatismo y viendo qué propone esta nueva corriente que aboga por separar la consciencia primigenia del cuerpo. Os recomiendo un libro en espacial para los amantes del tema, que no es suyo. Se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Él es un psicólogo especialista en regresiones mentales y descubre que en ocasiones podemos ir más allá de nuestro nacimiento. Estoy seguro que no os dejará indiferente. Te animo a dar tu opinión sobre el tema y ampliar el debate. ¿Podemos separar la consciencia del cerebro? Si te gustó, amigo, dale al like. Suscríbete para ayudarme a seguir aumentando esta comunidad tan guapa que estamos creando, donde lo más importante es pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y paz para todos.